Buenas tardes, alumnos. Como habíamos quedado, hoy les voy a pasar la clase del tema que habíamos visto ayer, pero para que la tengan grabada, bueno, a través de nuestro canal de YouTube. Eh, Estamos entrando a la parte de histología, a estudiar ya los tejidos específicamente. Y bueno, ahora vamos a continuar con lo que es el tejido cartilaginoso. Para definir al tejido cartilaginoso, o definir algunas de sus generalidades, tenemos que decir que el tejido cartilaginoso es una variedad de tejido conjuntivo compuesto por células llamadas condrocitos y una matriz extracelular que es muy especializada. Entonces, el tejido cartilaginoso, como otras de sus generalidades, es un tejido avascular compuesto por lo que les acabo de mencionar, condrocitos y una matriz extracelular, ¿no? Hay que tener en cuenta que más del 95% de lo que significa el volumen del cartílago corresponde a la matriz extracelular, que es un elemento funcional, que es el elemento funcional de este tejido. Los condrocitos son escasos, pero a su vez son indispensables para la producción y el mantenimiento de la matriz celular. La matriz extracelular del cartílago tiene la característica de que es sólida, firme, aunque a veces un poco maleable, lo que le imparte también cierta elasticidad. También esto según el tipo de cartílago que estemos hablando. Como no hay una red vascular dentro del tejido, la composición de la matriz extracelular es decisiva para la supervivencia de los condrocitos. La gran proporción que la matriz tiene de glucosaminoglucanos con respecto al colágeno de tipo 2 en la matriz cartilaginosa es lo que permite la difusión de sustancias entre los vasos sanguíneos del tejido que circunda al cartílago o tejido conjuntivo circundante, bueno, y los condrocitos dispersos dentro de la matriz. Eso es lo que va a mantener la viabilidad del tejido, ¿no? Además, la presencia de una gran cantidad de aglomeraciones de proteoglucanos en la matriz cartilaginosa para soportar sobre todo el peso, en especial en los puntos de movimiento y de movimiento que son constantes, por ejemplo, en las articulaciones sinoviales. ¿Cómo dividimos al cartílago? Al tejido cartilaginoso, lo vamos a dividir en tres tipos, ¿no? Tenemos al cartílago hialino, que está caracterizado por una matriz que contiene fibras de colágeno. ¿Qué tipo de fibras de colágeno? Sobre todo la de colágeno tipo 2, los glucosaminoglicanos, los proteoglicanos y proteínas multiadhesivas. El cartílago elástico se caracteriza, obviamente, como su nombre lo dice, por tener fibras elásticas, y el cartílago fibroso está caracterizado por una abundancia de fibras de colágeno, en este caso el colágeno de tipo 1, además del material que constituye la matriz cartilaginosa, ¿no? Para definir un poquito al cartílago hialino, entonces, el cartílago hialino tiene como característica de que se distingue, por así decirlo, por tener una matriz más amorfa y homogénea. La matriz del cartílago hialino tiene un aspecto vítreo, en vivo, por así decirlo, ¿no? Por eso el del nombre también, ¿no? Hialos deriva del vocablo griego que significa vidrio. En toda la extensión de la matriz cartilaginosa, como podemos ver en esta microfotografía, hay espacios, ¿no? Que esos espacios se denominan, estos espacios que hay entre los condrocitos se van a denominar lagunas o condroplastos, ¿no? El cartílago hialino no es una sustancia simple, homogénea e inerte, sino es un tejido vivo, muy complejo. Provee una superficie de fricción, participa en la lubricación de las articulaciones sinoviales y distribuye también las fuerzas aplicadas en el hueso, que son los componentes de la articulación, ¿no? Aunque su capacidad de reparación es limitada, en circunstancias, por así decirlo, normales, no muestra indicios de desgaste abrasivo durante toda la vida, ¿no? La matriz del cartílago hialino
es producida obviamente por los condrocitos y contiene tres principales clases de moléculas, como las que estamos viendo acá en la diapositiva, ¿no? Moléculas de colágeno, los proteoglicanos o proteoglucanos sería correctamente, y las glucoproteínas multiadhesivas. El colágeno es la proteína principal de este tipo de cartílago. ¿Qué tipo de colágeno vamos a encontrar en mayor proporción? Es el colágeno de tipo 2, aunque también vamos a encontrar otros tipos de colágeno, como el colágeno tipo 9, que es el que facilita la interacción de la fibrilla con las moléculas de proteoglucanos de la matriz, y el colágeno tipo 11, que regula también el tamaño fibrilar, y el colágeno tipo 10, que organiza las fibrillas colagenosas en distintas redes tridimensionales, ¿no? Como habíamos visto, la composición molecular de las fibrillas de colágeno. ¿Sí? Otro componente, hay un error en la diapositiva, correctamente es proteoglucanos, que es otro de los componentes moleculares principales del cartílago hialino o de la matriz del cartílago hialino. Es una sustancia fundamental para este cartílago. Contiene tres clases de glucosaminoglicanos, ¿no? El hialuronano, el conotinsulfato y el queratansulfatos, ¿no? Lo mismo que en la matriz del tejido conjuntivo laxo, el condroitinsulfato y el queratansulfato de esta matriz cartilaginosa se unen a una proteína central para formar un nanómero en este caso de un protoglicano, ¿no? El nanómero que estamos hablando es el agrecano. A causa de estos grupos sulfatos, las moléculas de agrecano poseen una carga negativa grande con afinidad por moléculas de agua. Ahora vamos a ver porcentualmente cómo están compuestos el cartílago. Cada molécula lineal de hialuronano se asocia con una gran cantidad de moléculas de agrecano. En estas unidades de hialuronano, por proteínas de enlace en sus extremos terminales de la molécula, van a formar grandes aglomeraciones de proteoglicanos, ¿no? Estas aglomeraciones están unidas a las fibrillas colágenas de la matriz por interacciones electrostáticas de glucoproteínas multiadhesivas, ¿no? ¿Qué podemos decir del otro componente? Obviamente son las glucoproteínas multiadhesivas, también llamadas glucoproteínas no colágenas o no ligadas a protoglucanos. Son pequeñas proteínas reguladoras y estructurales, actúan sobre la interacción entre los condrocitos y la matriz y tienen un valor clínico como marcadores, por ejemplo, del recambio, de la degeneración del cartílago, ¿no? Como bueno, lo que podemos ver en esta representación esquemática, cómo está compuesto la matriz del tejido cartilaginoso hialino. La proporción, porcentualmente hablando, de células es del 3 al 5%. Las glucoproteínas, de sus componentes molecular, en menor proporción vamos a encontrar las glucoproteínas multiadhesivas, los proteoglucanos, un 9%. Los colágenos son las moléculas que más vamos a encontrar en la matriz del cartílago hialino, siendo sobre todo en mayor porcentaje en el colágeno tipo 2, aunque en distintas proporciones también otros tipos de colágeno, y vamos a encontrar una gran cantidad de agua, por decirlo, en este espacio de la matriz o intercelular, un componente en un 60 a 80%, ¿no? En esta esquema o en esta representación podemos ver las aglomeraciones de los proteoglicanos con respecto a las fibrillas de colágeno, sobre todo que colágeno, como ya hemos dicho, de tipo 2, y los condrocitos en la matriz del cartílago hialino. Para describir un poco lo que son los condrocitos, bueno, son células que son especializadas, que producen, y no solo producen, sino mantienen la matriz extracelular, ¿no? El cartílago hialino de los condrocitos se distribuye solos, como podemos ver aquí, de forma individual, o en estos grupos llamados grupos isógenos. O sea, estos grupos de condrocitos se denominan grupos isógenos, ¿no?
Cuando los condrocitos están agrupados en estos grupos isógenos, significa que son células que generalmente acaban de salir de la división o acaban de dividirse, ¿no? Conforme sintetizan matriz que los va rodeando, los condrocitos producidos por la división celular se van dispersando, ¿no? También secretan metaloproteínas, enzimas que degradan la matriz cartilaginosa para permitir que las células se expandan y se reubiquen dentro de lo que son estos, dentro de lo que es la matriz o dentro incluso de lo que es el crecimiento en los grupos isógenos, ¿no? El citoplasma, los condrocitos, va a variar en cuanto a su aspecto en relación también a la actividad que la célula tenga, ¿no? Los condrocitos que están activos en la producción de matriz exhiben regiones mucho más basófilas, regiones citoplasmáticas mucho más basófilas que indican una síntesis mayor proteica. Es lo mismo que las regiones claras que van a corresponder, como por ejemplo acá, a la presencia de un aparato de Golgi prominente, ¿no? Que también tiene que ver con una síntesis proteica. ¿Cómo está distribuida? Hay un esquema, como podemos ver acá en la diapositiva, cómo está distribuida la sustancia fundamental de la matriz, ¿no? Los componentes de la sustancia fundamental cartilaginosa y hialina están distribuidos de la siguiente forma, ¿no? Una matriz capsular o pericelular, una matriz territorial y una matriz interterritorial. Como podemos ver acá en este esquema o en esta lámina, la matriz capsular o pericelular es un anillo de matriz teñida, obviamente, más intensa, que está justo alrededor o rodeando lo que sería un condrocito, ¿no? Contiene una concentración muy alta de protoglucanos, sulfatos y hialuronanos y glucoproteínas multiadhesivas. Esta matriz capsular contiene casi exclusivamente también fibrillas de colágeno, pero sobre todo las de colágeno tipo 6, o sea, la matriz que rodea el condrocito es una matriz capsular compuesta en su mayor parte por unas redes de colágeno de tipo, colágeno del tipo 6, ¿no? La matriz territorial, como pueden ver acá, es una región que está un poco más alejada de la vecindad inmediata que sería de los condrocitos, rodea así a los grupos isógenos y contiene una red de distribución aleatoria de fibrillas de colágeno de tipo 2, con cantidades menores de otros tipos de colágeno, como por ejemplo el colágeno tipo 9, ¿no? Además tiene una concentración más baja de protoglicanos, sulfatos, y se tiñe con menos intensidad cuando lo vemos en relación a lo que sería la matriz capsular, ¿no? Y la matriz interterritorial es una región que rodea la matriz territorial y ocupa el espacio entre los condrocitos. Para hablar de los otros tipos de cartílago, vamos a hablar del cartílago elástico. En este caso, acá tenemos una microfotografía que muestra cómo se tiñó con una técnica llamada orceína que permite ver las fibrillas elásticas de un color más parduzco o más pardo, inmersos también en una matriz cartilaginosa, como pueden ver acá estas fibrillas que están entre los condrocitos, ¿no? ¿Qué característica, por así decirlo, molecular tiene el cartílago elástico a diferencia de lo que sería el cartílago hialino? El cartílago elástico se distingue por tener elastina en la matriz, como su nombre lo dice. Además, los componentes normales de la matriz del cartílago hialino, la matriz del cartílago elástico también contiene una red densa de fibras elásticas ramificadas y anastomosadas y láminas interconectadas de material elástico, ¿no? Como podemos ver incluso en la microfotografía, ¿no? El material elástico le va a conferir al cartílago propiedades, obviamente, de mayor distensibilidad, más elásticas, y la maleabilidad, que son características de este tipo de cartílago, ¿no? ¿Dónde vamos a encontrar este tipo de cartílago? Por ejemplo, un conducto auditivo externo, la trompa de Eustaquio, la epiglotis en la laringe, en el pabellón auricular, ¿no? Y para definir el otro tipo de
de cartílago, el cartílago fibroso. Como podemos ver acá también en esta microfotografía. Entonces, en esta microfotografía podemos ver las fibras de colágeno, aparecen mucho más densas, acá están teñidas de verdes, con esta técnica de tricrómica de Gomori. Podemos encontrar la presencia escasa, pero presencia de fibroblastos, ¿no? Acá podemos verlos en las flechas, ¿no? Otra característica es que no es muy celular este cartílago fibroso, pero los condrocitos se disponen en hileras, como podemos ver acá, o en estos grupos que los hemos denominado grupos isógenos. Entonces, el cartílago fibroso está compuesto por condrocitos y su material de matriz en combinación con un tejido conjuntivo muy denso, ¿no? El cartílago fibroso es también conocido como fibrocartílago, es una combinación de tejido conjuntivo denso modelado y cartílago hialino. Los condrocitos están dispersos entre las fibras de colágeno, solo o en hileras o formando grupos isógenos, como se los acabo de mostrar en la microfotografía. Su aspecto es similar a de los condrocitos del cartílago hialino, pero hay mucho menos material de matriz asociado con ellos y no hay un pericondrio alrededor, como pasa, por ejemplo, en el cartílago hialino y en el cartílago elástico, ¿no? Es otra característica de los dos cartílagos. Tanto el hialino y el elástico están rodeados por un material conocido como pericondrio, lo que no pasa con el cartílago fibroso, ¿no? Entonces, en los cortes de cartílago fibroso es típico ver una población de células con núcleos mucho más redondeados y una pequeña cantidad de material o de matriz amorfa circundante, ¿no? Estos núcleos pertenecen a los que acabamos de mencionar, dispuestos en hileras y en estos grupos, a los condrocitos. ¿Dónde vamos a encontrar sobre todo este tipo de cartílago? El cartílago fibroso es típico de los discos intervertebrales, las sínfisis pubianas, los discos articulares, por ejemplo, algunas articulaciones como la esternoclavicular, la articulación temporomandibular. También lo vamos a encontrar en los meniscos, en la rodilla y en el complejo fibrocartilaginoso triangular, por ejemplo, en la articulación de la muñeca, ¿no? Bueno, con esto sí, estamos terminando de describir una síntesis de lo que son los tipos de cartílagos, su composición molecular y estructural. Bueno, entonces, ¿para qué nos sirve entender la histología o la composición morfológica o estructural por ejemplo, en este caso de este tipo de tejido? Porque siempre hay una correlación clínica con los tejidos, con algunas alteraciones funcionales o con algunas patologías, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, las alteraciones en el tejido cartilaginoso están asociadas a algunas patologías o algunas alteraciones conocidas como artrosis, ¿no? Entonces, para mis alumnos, en los comentarios, quiero que me pongan cuál es la correlación clínica entre los tipos de cartílago y algunas patologías, como por ejemplo la artrosis. Muchas gracias por su atención y hasta luego.